Ya en el primer video de esta saga vimos las razones por las que llegaron a existir en Italia las mafias. Después, en el segundo capítulo, nos reveló una de las mafias más temidas actualmente. Pero en esta tercera entrega no podíamos olvidarnos de la madre de las mafias, la otrora reina de Lampa, la Cosa Nostra. Pero para hablar de ella, hagamos un poco de historia. Por lo visto en los comentarios del video anterior, varios de ustedes habían quedado sorprendidos por el alcance de los tentáculos de estas organizaciones criminales. Bueno, lamento decirles que este video los traumará un poquito más, pues la organización de la que hablaremos hoy lleva décadas manejando los hilos de la sociedad, hasta en sus aspectos más sacros. La Cosa Nostra tiene la particularidad que se hizo fuerte especialmente en dos países, en Italia obviamente por ser su lugar de nacimiento, y en los Estados Unidos, donde logró dominar casi por completo el bajo mundo. Esta mafia nació en Sicilia, isla italiana saqueada por los invasores procedentes de casi todos los rincones de Europa. Durante el dominio árabe, las tierras sicilianas estaban muy repartidas, pero cuando los normandos conquistaron la isla, en la Edad Media, los señores feudales despojaron de las tierras a sus propietarios, y estos abusos fueron el abono para que fuera germinando la mafia. En el siglo XV, la mafia representaba el único baluarte para mitigar las injusticias provocadas por las autoridades y soldados extranjeros. Durante varios siglos, la mafia indujo a los sicilianos a buscar en el seno de la familia la reparación de cualquier arbitrariedad y conflicto. En ese contexto, emergió la mafia como alternativa de gobierno hasta la conversión de Sicilia en una colonia del Reino de Nápoles. Pero, ¿cómo llegó esta organización a enraizarse en los Estados Unidos? En el último aliento del siglo XIX, cerca de 1 millón de isleños arribaron a Nueva York, muchos de ellos miembros de la denominada Honorable Sociedad, o sea, la mafia. Ya para 1890, los hermanos Matanga, nacidos en Palermo, controlaban el tráfico del puerto de Nueva Orleans. El alumbramiento de la Cosa Nostra, como se iba a conocer a la mafia de origen ítalo-estadounidense, se produjo el 12 de noviembre de 1908. Inicialmente se constituyó como una filial de la mafia siciliana, entonces dirigida por don Vito Cascioferro, jefe de todos los jefes. Pero en poco tiempo llegó a convertirse en la más fabulosa organización criminal del planeta. Así, a mediados de 1970, su poder igualaba al que tenía Wall Street. Como lo saben muy bien los inmigrantes, las condiciones de vida suelen ser muy duras para los recién llegados. Y esto fue un caldo de cultivo para que miles de jóvenes sicilianos buscaran su sueño americano en el crimen organizado. Las extorsiones, los asesinatos por encargo, el contrabando de bebidas alcohólicas, las apuestas clandestinas y los préstamos con usura a los propios italianos formaron parte del menú de operaciones económicas al margen de los negocios tradicionales. Quizás uno en su mente de quinceañera podría pensar que estas organizaciones tenían un fuerte patriotismo y respeto a sus mentores, pero la realidad mostró que, sin importar lo que digan los códigos mafiosos, siempre termina como reza el refrán: si duermes con chicos, amanecerás mojado. Bueno, aquí amanecía muerto, quizás sequito, pero muerto. Desde el principio no se podía esperar que una organización basada en el crimen y la violencia sea una sucursal de las Carmelitas Descalzas. Por ello comenzaron desde su génesis las luchas intestinas y descarnadas por el poder. Y los sucesos se dieron más o menos así. El primer gran padrino de la Cosa Nostra en Nueva York nació de la guerra entre las bandas de sicilianos y napolitanos. Después, a Ignacio Saietta lo sustituyó Giuseppe Masseria, más conocido como Joe de Vos. Pero al amigo Joe le darían a entender que no se puede vivir solo de la fama.
cuando al mejor estilo de las manadas de leones, que los machos dejan de ser cachorros para convertirse en rivales del líder de la manada, así también la fama de Maseria pronto se vio perturbada por gente con sangre nueva, entre los cuales se contaban a los tristemente célebres Salvatore Maranzano, Carlo Gambino, Lucky Luciano, Frank Costello, Tommy Lucchese, Joe Bonanno y Anastasia. De estos destacamos al que se dice era el más gatillo fácil, el amigo Salvatore Maranzano, quien tenía la venia del mero de la mafia, don Vito Cassioferro, que lo despachó para poner orden y dominar la Cosa Nostra en América. Luego de una larga y aburrida lista de matanzas que no viene al caso mencionar, el amigo Manzarano se declaró capo de tutti capi en 1931 y decidió, como quien anda pancho por su casa, dividir la ciudad de Nueva York entre 5 familias: Bonanno, Lucchese, Colombo, Gambino y Genovese, e implantó la unidad y la colaboración entre las 24 familias existentes en Estados Unidos. Pero como estamos hablando de familias mafiosas y no de viejitas que se juntan a jugar al bingo, tarde o temprano se pudrió la momia. Al mejor estilo de la saga de fiestas que terminaron mal, que si no la viste aún, ¿qué estás esperando para verla? Búscala en el canal. Volvamos, como decía. Así como estas fiestas que terminaron mal, el mafioso Lucky Luciano invitó a comer al jefazo, o sea, a Manzarano. Y obviamente este aceptó la invitación. Total, la tradición dice que uno solo come con quienes aprecia, ¿verdad? Entonces debemos pensar que Manzarano creía esta tontera. Por ello terminó yendo justo a la boca del lobo. Una vez en el restaurante Nueva Villa Tamaro, entre tallarines va y tallarines viene, en un momento el anfitrión, don Lucky, le diremos cariñosamente, se levantó diciendo: voy a regar las plantas. O sea, iba al baño a orinar. En ese momento, los secuaces del mafioso ausente lo dejaron como un colador a balazos al pobre Manzarano. No le dejaron ni llegar a los 6 meses como capo de tutti. Con el advenimiento de Lucky Luciano como jefe de todos los jefes, se refundó el sindicato del crimen con la participación de las bandas de judíos e irlandeses. Porque seremos mafiosos, pero no discriminamos. Luciano dio un giro radical a la estructura mafiosa en Estados Unidos, creando una comisión u órgano de gobierno colegiado. O sea, el tipo estandarizó el oficio mafioso. Pero otras familias también querían una porción más grande del pastel y comenzaron a disputarle el poder y las calles de Nueva York, Chicago, Kansas, Detroit, Denver, Phoenix y otras ciudades que se llenaron de sangre y cadáveres. Joe decidió retirarse en 1968 y se trasladó a vivir a Arizona, donde falleció naturalmente a los 97 años de edad, en mayo de 2002. Qué irónico, ¿verdad? Ellos le quitaron la vida anticipadamente a muchas personas y este tipo se da el lujo de morir de viejito en su casa. Ahora ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, aquí entra en escena el paladín de la justicia, el gobierno de los Estados Unidos. Quizás se pregunten, ¿y qué tiene de malo si es archiconocido que el gobierno persiguió a las mafias implacablemente? Bueno, ni tan implacablemente. Les cuento un par de cosillas que pasaron en el medio, antes de que los presidentes yanquis fueran contra los mafiosos. Benito Mussolini y los fascistas persiguieron y encarcelaron a miles de mafiosos desde su ascenso al poder en 1922, forzando a muchos a huir a Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Washington decidió crear la Oficina de Servicios Estratégicos, para decirlo de manera simple, la OSS, por sus siglas en inglés, y retengan este nombre porque será importante como dato. Esta, o sea la OSS, resultó ser la antecesora de la CIA, por lo cual ya nos damos cuenta a qué se dedicaban. Fue para ayudar a organizar la resistencia a los nazis en Europa y preparar la invasión de Italia.
Sé que se estarán preguntando, ¿y esto por qué debería ser importante? Bueno, porque la OSS y la Oficina de Inteligencia Naval recurrieron a los jefes mafiosos de Nueva York y Chicago para ayudarles con los problemitas preguerra. Así es, los usaron para evitar, por ejemplo, los sabotajes en los puertos locales, recabar información sobre Sicilia y vigilar al creciente Partido Comunista Italiano. Y todos estos servicios los brindaron muy amablemente nuestros amigos mafiosos sin pedir nada a cambio. Ah, pobres ilusos, no. Entre algunas de las cosas que ofreció el gobierno de los Estados Unidos en compensación por la colaboración de la mafia, fue, por ejemplo, el indulto del capo mafioso Lucky Luciano. Por si esto fuera poco, además, los usaron a modo de agentes a los gángsters Meyer Lansky y Frank Costello, célebres mafiosos que se movían entre Nueva York, Florida y La Habana. Los oficiales de la OSS y de la ONI ofrecieron a cambio de estos trabajos el control del mercado negro de los productos que Estados Unidos llevaría a Italia. Haciendo gala de su renovada imagen como colaborador del gobierno de Norteamérica, Lucky Luciano se abocó en la mitad de la década de 1940 a crear una red de conexiones entre Sicilia y traficantes libaneses y turcos para que lo abastecieran de morfina. Al mismo tiempo que sucedían estas cosas, colaboró con los agentes del gobierno para afianzar los lazos con la mafia china, para controlar la producción de opio y heroína desde el denominado Triángulo Dorado, una región formada por las zonas fronterizas de Tailandia, Birmania, Laos y la provincia china de Yunnan. Como se dice, una mano lava la otra y entre las dos hacen chanchullos. Hasta ese instante y desde comienzos del siglo XX se habían dedicado preferentemente al juego legal y clandestino, al control de los sindicatos, del transporte terrestre y marítimo, a la usura y a la protección pagada, a la prostitución y a las inversiones inmobiliarias, al manejo de clubes nocturnos y al control de algunos rubros productivos, tan variados como las lavanderías, la fabricación de quesos y el comercio de pescados. Cuando los negocios dejaban absurdas ganancias, comenzaron a contratar más abogados y expertos en finanzas que les ayudaran a diversificar las inversiones e ingresar en los negocios emergentes, así penetrar con mayor decisión en los círculos del poder político. Fuertes sumas de dinero fueron dirigidas entonces ya no solo a policías y jueces, sino que también a políticos y funcionarios públicos, a los medios de comunicación y a los cabilderos o lobistas profesionales. En pocos años, al ver que la droga dejaba más dividendos, se guardaron en el bolsillo sus códigos hipócritas y se metieron de lleno en el narcotráfico. Consiguieron eludir los controles fronterizos y establecer numerosas rutas que actuaron como un gran puente triangular entre los proveedores de droga de Bolivia, Colombia y México. Así también aprovecharon a los familiares italianos para utilizarlos como transporte de la heroína proveniente de Oriente y llevaban cocaína para distribuir en Europa. Grandes cantidades de dinero fresco obtenido en la venta de drogas en las calles debieron ser lavadas de múltiples maneras. Y los clanes mafiosos empezaron a incursionar en nuevos rubros. La construcción y los negocios inmobiliarios se transformaron en un sector preferido a fines de los años 70. Así, crearon empresas que adquirían enormes extensiones de terreno y luego conseguían que se modificaran las normas para el uso de los suelos mediante coimear o sobornar, por si no entendieron el término anterior, a las autoridades. Incursionaron también en ámbitos tan novedosos como el manejo de la basura y las pujantes industrias de los fármacos y la bioquímica. Pronto decidieron sumarse a las especulaciones bursátiles y a las inversiones en el exterior, creando sucursales limpias en todos los continentes y comprando bancos para manejar sus cada vez más cuantiosos recursos.
En estas nuevas incursiones, nuestros amigos mafiosos se relacionaron con el poderoso Vaticano y sus ilimitados fondos y sociedades en lo que fue uno de los mayores escándalos de los últimos tiempos. A lo largo de la historia, la mafia contribuyó a mantener la influencia social de la Iglesia italiana frente a la amenaza de la secularización. Tradicionalmente, la jerarquía eclesiástica devolvió el favor con indiferencia, silencio cómplice e incluso negación. Por ejemplo, les entregaban certificados de buena conducta a los mafiosos como cartas de referencia para evitarles la prisión. Para organizaciones criminales que mueven millones de dólares de origen ilícito, lo poco transparente del Banco del Vaticano ofreció durante muchos años una valiosa oportunidad para el lavado del dinero. Pero de este escándalo hablaremos en un próximo video, donde veremos cómo la mafia lavaba el dinero de Dios. Luego de disfrutar de su poder a diestra y siniestra, como todo gran imperio llegó el momento de caer. Las 5 principales familias mafiosas de Nueva York, cabeza de la denominada Cosa Nostra estadounidense, la más poderosa organización criminal de los últimos 90 años en el mundo, está hoy en un silencioso proceso de reestructuración luego de los sucesivos golpes dados por el FBI, que llevaron a sus principales jefes, los llamados boss o underboss, y consiglieris, a impenetrables cárceles o a suntuosas tumbas donde jamás faltan las flores. Los clanes de las familias Bonanno, Gambino, Lucchese, Colombo y Genovese no solo han sufrido los embates de la justicia estadounidense, sino que también múltiples traiciones, vendetas, infiltraciones y sangrientas guerras con otras agrupaciones delictivas comenzaron a diezmarlos cuando ellos estaban en plena expansión y les disputaban diariamente sus territorios y mercados. Todo ello lo habían soportado durante décadas, pero esta vez no consiguieron resistir la pérdida de una de sus más grandes tradiciones, el quiebre de la ley del silencio, la sagrada omertá que habían jurado respetar. Cuando estos se vieron acorralados, muchas veces trasladaron sus negocios hacia el sur del continente, como por ejemplo Perú, Chile y Argentina. Pero los detalles de las operaciones de la mafia en Latinoamérica quedarán para otro video. Aun cuando no podemos afirmar la muerte de la Cosa Nostra, hay que decir que ya no ostenta el poder de antes y ha seguido el camino de sus sucesores, buscar la discreción. Pero no nos atrevemos a afirmar que está en su ocaso. Además, sigue causando cierto culto culposo las historias tejidas en torno a estos criminales. Uno de los más famosos y respetados, Carlo Gambino, fue inmortalizado por Francis Ford Coppola y Mario Puzo en la trilogía fílmica de El Padrino, donde Marlon Brando imitó casi a la perfección su voz ronca y su gusto por los gatos, los anillos de diamantes y los cigarros cubanos. Podríamos seguir hablando muchas cosas más de esta emblemática sociedad criminal, pero ya se hizo demasiado largo este video. Además, ya vienen más entregas de historias de la mafia, por lo cual espero les haya gustado el video de hoy. Si es así, los invito a darle like, comentar, compartir y suscribirse. Les dejo las redes sociales del canal en la descripción del video por si desean seguirnos. Hasta aquí llegamos por hoy y será hasta el próximo video. Muchas gracias.